El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos abrió otra vez el debate sobre el creciente poder del populismo, sobre la decadencia de los llamados políticos tradicionales y genera muchas preguntas sobre si ese modelo de hacer política se va a seguir extendiendo aún más en todo el mundo. Pero los experimentos del presidente Trump no son únicos y tienen una historia detrás en la que los populismos se han metido detrás de la política y va a ser muy difícil regresar a una política en la que las ideas primen por sobre el odio y la charlatanería. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Bueno, Teresita, surtido el trámite de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, de las que tanto hemos hablado aquí en Memorias del Mundo, la gran pregunta que surge, independientemente de lo que viene hacia el futuro, es personajes como este señor, como Donald Trump, ¿de dónde sacaron esa fuerza política que hoy lo convierten en un político absolutamente indestronable, indestructible y absolutamente ganador en todos los aspectos de la vida política de la primera potencia del mundo? Lo interesante ahí es que la gente, hubo una encuesta antes de las elecciones y mucha gente que votó por él dijo, yo sé que está diciendo mentiras, yo sé que lo que él dice no es la realidad, pero prefiero eso. Entonces, ¿por qué prefieren eso? ¿Por qué prefieren eso? Porque estaban descontentos con un gobierno al que le echan la culpa de una mala situación económica que no existía. Había una inflación, sí, pero se mantuvo estable 4 años. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos no ha subido casi desde la época de Nixon, hace 50 años. ¿No tienen eso que tenemos nosotros del IPC y subamos? No. Entonces, el poder adquisitivo era muy bajito y la gente estaba descontenta. Querían a alguien que tomara las riendas, que tomara decisiones, que les dijera, eso está bien, regular o mal, no me importa, pero que diga algo. Y así lo que diga esté equivocado. Pues yo quisiera entender, y muchas personas en el mundo lo intentan entender, Teresita, y si le estoy entendiendo a usted, hoy el arte de la política no es gobernar, sino decir lo que la gente quiera para que me siga. Exactamente. Él dijo lo que la gente quería oír, sin importar que fuera verdad, que no fuera verdad. ¿Ustedes están mal económicamente? Perfecto, estamos mal económicamente, estábamos mejor hace 4 años. ¿Ustedes no creen en todo esto que está pasando con las guerras? No importa, yo en un día las acabo. ¿De dónde va a acabar una guerra en un día? Pero él decía lo que la gente quería oír. Y ahí viene otro elemento. Además de el populismo para decir ese tipo de cosas, hubo una que, si bien no sé qué tan determinante fue, y quiero su opinión, Teresita, marcó esta campaña, fue ese discurso de Trump contra los migrantes. Un país de migrantes, y cogió este hombre de bandera la de hablar mal de los migrantes, y le funcionó. Y lo que más aterra es que los que hoy son migrantes legales en Estados Unidos terminaron diciendo es que Trump tiene razón. Sí, y sobre todo no hablo de los migrantes con ese discurso clásico, tradicional que tiene la política a veces de decir, es que el migrante llega y es un problema económico, me va a quitar mi trabajo en un país en el que yo estoy diciendo que no tengo opciones económicas. No, él habló de los migrantes diciendo, se comen la mascota del vecino. Lo convirtió en un problema de seguridad pública. Lo dijo en un debate, ¿no? Sí. En el único que hubo con Kamala. Y en ese momento, cuando lo convierte en un tema de criminalidad, porque no volvió a hablar de migrantes, decía, los criminales que entran por la frontera sur, los puso a todos en la misma bandeja, todos son criminales. Le estaba diciendo al americano que se siente amenazado por el migrante, por la gente de color distinto, por el idioma distinto. Yo estoy con ustedes, todo lo demás, todo lo que es distinto, una de estas cosas no es como las otras, estoy de acuerdo, no hay que tenerla. Teresita, ¿cómo se parece esa estrategia política, porque no es solo de Trump, y ya vamos a hablar de la historia, a lo que pasa en redes sociales y a lo que pasa hoy en el mundo? Que la persona o las personas que pregonan la igualdad, la sensatez, la tranquilidad, la mesura, la apertura, el pluralismo, son hoy considerados unos pendejos, excúseme la expresión. Unos aburridos. Es más, Trump ganó en gran parte en muchos y estados débiles. Por los jóvenes. ¿Y los jóvenes de dónde se informan hoy? Las redes sociales.
Entonces, él se convirtió un poco en el resultado de ese algoritmo que dice lo que la gente quiere ir y sobre todo lo que los jóvenes que no leen periódicos, que no ven mucha televisión, tienen tabletas hoy en día, se convirtió en el algoritmo de estos jóvenes y sacó votos de los jóvenes afrodescendientes, los jóvenes latinos, los jóvenes blancos, todos. Los jóvenes estaban con Trump. Y lo que más preocupa a muchos, leyendo columnas de opinión, análisis en todos los medios del mundo, es que esto está contagiando a todo el planeta. En Colombia tenemos ya campaña política el año entrante, arranca para las elecciones del 2026, pero en el mundo entero están pululando este tipo de candidatos, como usted dice, que se atienen al algoritmo. Yo me quedo con esta frase, los que dicen lo que la gente quiere oír. Que eso es el populismo clásico, lo que la gente quiere oír, y eso es el algoritmo. El algoritmo me da, cuando yo entro a las redes sociales, lo que a mí me gusta leer y lo que a mí me gusta mirar. Y yo ahí me quedo y no salgo a menos de que quiera buscar en otro lado. Esa persona dice, en este momento es de noche, así sean las 7 de la mañana, y la gente lo cree. ¿Eso no fue un poco lo que pasó con Hitler, por ejemplo? Claro, con Hitler, con los judíos. Hitler, que no era un personaje muy conocido, muy destacado, era un pintor al que nadie le compraba cuadros, los vendía en la calle en Viena. En algún momento dado cuenta la leyenda que se emborrachó en un bar en Viena y borracho empezó a decir, es que esos judíos que pasan, yo les veo que tienen plata, no me compran un cuadro, se están quedando con todo, pero no nos están ayudando a nosotros. Y de ahí empezó a surgir, se dio cuenta que la gente lo aplaudió, lo miraron por primera vez en su vida. Dijo, si eso es lo que yo tengo que decir para que me miren, lo seguiré diciendo. Es decir, lo que la gente quiere oír. Eso es muy curioso y pues llama muchísimo la atención. Ahora sí, Teresita, ya hablando de Hitler, hablando de personajes en la historia y devolviéndonos en el tiempo, el populismo es tan antiguo como el hombre mismo, ¿no? Sí, el decirle a la gente lo que la gente quiere oír es la manera más fácil de que a uno lo adulen, de que uno lo vuelvan importante. En la Roma antigua, a César, todas esas peleas que tenían en su momento en el Senado romano, entre César, todos ellos, Brutus, todos los senadores, lo que decían era lo que la gente quería oír. Hay una frase muy antigua, al pueblo hay que darle pan y circo. La economía y el circo, lo que les gusta, lo que quieran oír, lo que quieran hacer, eso es lo que hace la política. Y entonces, ¿cuándo se empieza a degradar? ¿Cuándo empieza a tomar forma ese populismo? Y se convierte, bueno, desde Roma, la antigua Roma, después vienen más imperios, pero ¿cómo logra un populista? Porque yo puedo decir lo que la gente quiere oír, pero ¿cómo hago para llegarle a la psiquis de la gente, que la gente termine haciendo lo que yo quiera y termino convirtiendo esa causa mía populista en un gobierno y en una manera de liderar y de gobernar? Acá hay mucho de cómo transmite un mensaje. Uno de los grandes populistas del siglo XIX, finales del siglo XIX en Estados Unidos, un señor que se llamaba William Bryan Jennings, fue candidato 3 veces por el Partido Demócrata. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Súper populista. Acabemos con los monopolios, vivan los sindicatos, nos tienen que pagar más. Cosas que hoy en día son normales, 8 horas de trabajo, todo eso. No tuvo un solo voto nunca. ¿Por qué? Porque no tenía cómo llegarle a la gente. Estamos hablando después de Hitler, de un Perón, por ejemplo, en América Latina. Tenían el radio, tenían audiencias captivas, y eso ha hecho que el populismo se dispare. Hoy son las redes. Hoy son las redes. Tengo cómo llegarle a la gente con lo que ellos quieren oír, y yo simplemente lo digo, y tengo el cómo. Antes era más difícil, tenía que ir y hablar y convencer a una gente acá, otro en otro lado. Hoy en día tengo el cómo, y eso ha disparado el populismo en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, pensemos en Hungría, en todo el mundo. Mire casos como el de Chávez en Venezuela, un populismo rampante, ramplón, que terminó convenciendo a todo un país de que él era la solución. Y no solo eso, se mantuvo a punta del yo presidente, a lo presidente, sí, hablando, utilizando todos esos medios que hoy en día existen y que potencian ese sentimiento de yo quiero oír algo distinto, yo quiero oír lo que me gusta, yo quiero oír que alguien me dice que yo tengo la razón y que el otro está equivocado. Eso es importantísimo. El otro está equivocado, tranquilo que usted tiene la razón. Esto ¿qué
quienes hablan de que este tipo digamos, de maneras, me gustó mucho eso de la política del algoritmo, ¿qué tanto está acabando con el sistema democrático como lo conocemos, Teresita? Yo creo que le está pegando duro, le está pegando fuerte, porque la democracia, que es, en otras palabras, es el pueblo también, antes tenía en dónde escoger. Uno oía a los candidatos de un partido y del otro. Uno leía los libros que le gustaba y los que no le gustaban. Uno hablaba con la persona que le caía bien. Y la que le caía mal. Y aprendía a hablar con la que le caía mal. Claro. Hoy en día eso se ha perdido. Entonces, la democracia, que es ese arte de debatir, de conversar, de convencer al otro de mis ideas en un debate. No necesariamente imponérselas, pero debatir. ¿Usted cree esto por qué? Venga, yo le contesto. Esa idea del debate público se ha perdido y eso afecta enormemente a la democracia. Pero la otra cara de la moneda, o haciendo de abogado del diablo, es que muchos que defienden esa manera efectista de hacer política dicen, sí, pero es que la democracia no les ha solucionado los problemas a las personas. Por lo general en los países hay pobreza, hay desigualdad, las instituciones no sirven, y eso no es de ahora. Si volteamos a mirar hacia atrás, siempre es el mismo argumento. Entonces hay gente que dice, mire, yo prefiero, ya sea de derecha o de izquierda, que este personaje populista o me solucione o le tengo fe en que me va a solucionar las cosas, así me limiten mis libertades. Y eso se está volviendo un problema. La libertad, ¿hasta dónde llega la libertad? A finales del siglo pasado le preguntaron a los chinos, cuando entraron a la OMC, la Organización de Comercio, sí. Y entonces la gente pensó que China se iba a liberalizar, que iban a entrar al mundo occidental, que iban a comerciar. Le preguntaron por la democracia. Los chinos contestaron, ¿democracia? La democracia lleva, digamos que 100 años, 150 máximo, si contamos el inicio de la Revolución Francesa. Eso no es nada. Nosotros llevamos más de 2000 años como imperio en el mundo. Vamos a darle unas décadas más a ver si eso funciona, soluciona problemas o no. Pero por ahora es como un bebé, hay que ver qué pasa con él, cómo crece y en qué se convierte antes de que me convenzan a mí de que tengo que hacer como él. Teresita, porque las noticias también tienen historia, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.